Comisión Nacional de Protección de Datos Personales emitió una sanción de multa contra Cencosud a raíz de un incidente de seguridad informática sufrido por Cencosud. La resolución que vamos a comentar brevemente acá trasciende su alcance individual, porque por un lado evidencia la orfandad regulatoria existente en Argentina en materia de seguridad informática y por otro lado anticipa el criterio de la Autoridad Argentina de Control de Datos Personales en este aspecto. La seguridad informática, los llamados data breaches o incidentes de ciberseguridad, las vulneraciones masivas de datos personales que se derivan de los mismos, son temas que exceden la agenda de quienes nos dedicamos al derecho a la tecnología y a los datos personales. Más bien están en la primera hoja de agenda de cualquier abogado de in-house, creo yo, en Argentina y a nivel global. Pensemos que las mayores multas impuestas en Europa desde la entrada en vigencia del Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, por sus siglas en inglés, han sido por incidentes de ciberseguridad. En Argentina, entre las 200 empresas más grandes, 3 de cada 4 han reportado haber sufrido este tipo de ataques informáticos. Las consecuencias son muy difíciles de medir, sin duda dañosas para los titulares de los datos afectados y para las empresas víctimas de estos ataques, tanto a nivel operativo como sobre todo reputacionales. Ante este escenario, ¿qué es lo que dice la ley argentina? ¿Cómo debe procederse ante la ocurrencia de un incidente de seguridad? ¿Debe reportárselo? ¿A quién? ¿En qué plazo? ¿Hay que comunicárselo a la Dirección de Datos Personales? ¿Hay que comunicárselo a los usuarios afectados? ¿Es obligatorio? ¿Qué medidas preventivas y correctivas hay que tomar, es decir, post ocurrencia del incidente? Estas medidas sirven para atenuar la responsabilidad de la empresa víctima, para mitigarla, exonerar la responsabilidad, o por el contrario hay una especie de responsabilidad objetiva frente a los titulares de los datos. Todos estos interrogantes tienen pocas respuestas en la normativa argentina, como vamos a ver ahora, y por eso la trascendencia de esta resolución. El artículo 9 de la Ley de Protección de Datos Personales 25.326, citada por la autoridad en la resolución sancionatoria, solamente establece un deber genérico de responsabilidad en materia de datos personales, de adoptar medidas técnicas y organizativas eficaces para prevenir el acceso no autorizado a alguna base de datos. Pero ni esta ley ni medidas inferiores establecen cuáles deben ser esas medidas técnicas y organizativas. A nivel sector público sí es cierto que se han dictado normas, particularmente el decreto 577 del 2017 y la resolución 1107 del 2017 del Ministerio de Seguridad, que crean el Comité de Ciberseguridad y el Comité de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad. Pero todo esto aplica al sector público, no al sector privado. También es cierto que mediante la ley 27411 Argentina ratificó su adhesión a la Convención de Budapest sobre el cibercrimen y años antes ya la ley 26388 reformó nuestro Código Penal, incluyendo los llamados delitos informáticos como el hacking, el fraude informático y varios otros. Pero todo esto, todas estas normas de poco ayudan a responder las preguntas que nos hicimos anteriormente. ¿Cómo proceder ante un incidente de ciberseguridad? ¿Cuáles son las respuestas? La disposición 47 del 2018, citada en la resolución, como vamos a ver ahora, establece medidas técnicas y organizativas recomendadas, y lo puntualizo porque así lo dice la propia norma, que deben adoptarse, aplicables sí al sector privado. Es en este contexto normativo que se da la sanción a Cencosud por un incidente de ciberseguridad puntualmente ocurrido a fin del 2020 y después reiterado al año siguiente, y luego de una investigación de oficio y los descargos de rigor, la autoridad le impuso una multa de 290.000 pesos a Cencosud. Como decíamos, la resolución trasciende el alcance individual porque establece el criterio orientativo
de la Autoridad de Aplicación de Datos Personales Argentina ante este panorama poco cierto en materia de ciberseguridad. ¿Cuáles son los aspectos salientes de la resolución? Por un lado, la autoridad considera que los incidentes de ciberseguridad deben ser reportados a la Dirección de Datos Personales y a los usuarios afectados. De hecho, el incumplimiento de esta notificación es considerado como una infracción muy grave, así lo dice la norma, por parte de la dirección. Primer punto. Segundo punto, la resolución considera que las medidas de seguridad recomendadas por la disposición 47 del 2018 en realidad no son recomendadas, sino que son una pauta mínima de seguridad que debe cumplirse. Esto es otro aspecto a tener en cuenta para adoptar medidas preventivas previas a un incidente de ciberseguridad. Por otro lado, la resolución considera un agravante la inexistencia de procesos judiciales penales, así lo dice, derivados del incidente. Implícitamente, lo que está queriendo decir la resolución es que Cencosud, en este caso, la empresa afectada, debió haber promovido una denuncia penal a raíz del incidente de ciberseguridad. Esa es la tercera cuestión. Además, personalmente disiento con la resolución, sobre todo su basamento jurídico. Creo que una multa de índole penal, como sucede en este caso, exigiendo medidas específicas, difícilmente pueda sostenerse en el deber genérico de seguridad del artículo 9 de la ley 25326. Si se sanciona a alguien exigiendo medidas específicas, bueno, debería haber una norma que exija en forma vinculante esas medidas específicas, cosa que no sucede hoy en nuestro contexto normativo. Pero independientemente de mi opinión personal, de nuevo, si bien se trata de una resolución de carácter particular, creo que tiene impacto general porque anticipa el criterio de la Autoridad de Control de Argentina en materia de datos personales. Esto es ante incidentes de ciberseguridad. Esto es lo relevante de la resolución y es lo que creo que debemos llevar en cuenta para un futuro próximo en materia de seguridad informática. Gracias.